Éxodo 19:3. Vamos a ver. Gracias. Éxodo 19:3. ¿Ya lo tienen? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así diréis a los hijos, amén, de la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, estos primeros versículos que el Señor les daba, luego les dice en el versículo 9, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y en el versículo 11 vuelve a decir así: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y el versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un gran horno. Dice, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y nos sigue hablando, ¿verdad? Padre bueno, que estás en los cielos, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, porque así como tú has mostrado, Señor, tu presencia, tu manifestación, Señor, desde el Antiguo Testamento, también, Padre, hoy, también, Señor, en este tiempo te has manifestado, aunque ahora a través de nuestro Señor Jesucristo pedimos tu bendición para tu iglesia, que podamos ver lo que ojo no ve, lo que oído no ha oído, ni ha subido en corazón de hombre, las cosas que has preparado para nosotros, los que te amamos. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Tomo este primer versículo o estos versículos, hermanos, para comprender algo muy importante. Pero que hoy quede todavía más claro y más claro todo lo que hemos estado viendo a través de los tiempos finales, a través de todo. Mire, ¿cómo se manifestó Dios, su presencia, su poder en la tierra? En aquel tiempo, ¿cómo se manifestó? Y luego vamos a ver cómo se sigue manifestando y cómo se va a manifestar para el final tiempo. ¿Podía dudar el pueblo de Israel? El Señor le dijo que iba a descender a ellos, ¿verdad? A ese monte, y iba a hablar con ellos. Y vieron la manifestación, no era algo normal, fue algo sobrenatural, algo espantoso. Aquí dice que el pueblo dijo: no nos hables ya, Dios,
que nos hable a través de Moisés, porque no queremos oír la voz de Dios y morir. ¿Cómo se manifestó el Señor en el Antiguo Testamento? Estoy hablando ya desde aquí a su pueblo. Cómo su presencia, su poder en la tierra. Fíjese la forma y la manera en que se presentó. ¿A quién se presentó? A Israel, a su pueblo. En el 20:18 dice, ahí mismo, 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo, o sea, no podían negar que ahí estaba la presencia de Dios. El pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. A lo que quiero ver es cómo se manifestó Dios de una forma terrible, tremenda. ¿Podían dudar que era la presencia de Dios? No había manera, no había forma. Vamos a ver cómo se manifiesta después en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, cómo Dios habló, cómo vieron su gloria, su presencia, su poder y su existencia. Sabemos que el hombre quiere que Dios se manifieste bueno, ahorita lo vemos, ¿verdad? En los hombres, en el mundo, después cómo se siguió manifestando. Aquí estoy hablando ya con el pueblo de Dios, pero ¿cómo se manifestó antes del pueblo de Dios? ¿Cómo se manifestó? A ver, piensen tantito. ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios antes de lo que sucedió aquí? En un principio, ¿cómo se manifestó? Aquí lo estamos ya viendo con el pueblo de Dios. ¿Cómo se manifestó en el mundo, en las naciones? En Génesis 6, ¿cómo se manifestó? A través de juicios. El hombre no podía creer, ¿verdad? O estaba haciendo menos la existencia, la presencia de Dios en la tierra. Con Noé, ¿sí? ¿Cómo vivía el hombre? ¿Cómo estaba lo que estaba pasando? Ni tomaban en cuenta a Dios, ¿verdad? Para ellos no existía ya Dios, ya no había Dios. Aquí ellos ni que iban a andar pidiendo, ¿verdad? Que la presencia de Dios se manifestara. O sea, antes de esto se manifestó el Señor también a las naciones, pero aquí ya a las naciones a través de un juicio, juicios contra el pecado, contra la vida del hombre. En este caso, interviniendo y destruyendo el pecado, el mal en el mundo. Y aquí lo hizo de una forma general, mundial, a través del diluvio, ¿sí? El hombre ya sabemos que dice que eso fue un acontecimiento, ¿qué? Natural. Ni siquiera le dan la gloria a Dios, ¿verdad? Quieren todo, no pueden entender que la manifestación de Dios también se va a manifestar contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, y lo hace de una forma también abierta. Nosotros entendemos que esa manifestación de Dios a través de juicio vino de parte de Él, y luego cómo volvió a manifestarse a las naciones con Sodoma, hablando aquí de juicio. No pueden negar que la presencia de Dios ahí se manifestó, pero para juicio contra Israel, contra Sodoma y contra aquellas naciones, ¿verdad? De una manera diferente a como se manifestó con Israel, ¿mentira? Pero se manifestó. Pero también vemos ahora, si seguimos adelante en la historia de la Biblia, vemos también cómo se manifestó de una forma personal, invisible, pero a la vez visible por medio de Abraham. Cuando Dios llama ya a Abraham y lo saca de su tierra y todo, se manifestó a través de él. Siempre se manifiesta a través de su palabra, hermano. A través de su palabra, con Noé y todo, ¿verdad? Aquí lo vemos cómo habló a Israel. De una forma visible por medio de Abraham, a través de su persona,
¿sí? Cómo le habló, cómo le dijo. Aquí los hombres no podían ver lo que Dios estaba diciéndole a Abraham, pero Abraham sí supo que Dios había manifestado a él a través de su palabra. ¿Sí se entiende, verdad? Y luego, ¿cómo se manifestó? A través de la esposa de Sara y del hijo, porque él, ¿verdad? Y ellos no podían tener hijos. Ahí se manifestó de una manera sobrenatural, como sabemos, ¿verdad? ¿Para qué? Y aunque los ojos del mundo pudieron conocer este hecho, pudieron conocer y sabían que ellos era estéril ella y que Abraham ya era viejo y que tuvieron un hijo a esa edad. Fíjese cómo se fue manifestando, pero ya de una forma personal y individual, ya no a todo el mundo. Vamos a ir dándole bendición también a Abraham, materiales y espirituales, porque les dio de las dos, bendición material y espiritual, y la gente podía darse cuenta, ¿verdad? Y decía cómo Dios estaba con Abraham, cómo Dios lo bendecía, tanto material como espiritualmente. Y luego cómo Dios obró a través de Abraham, hablándole para formar una nación. A través, ya vemos cómo de Abraham, Dios le habla y le dice que va a formar una nación para estar separadas del mundo y para que esa nación, como acabamos de ver ahorita aquí en Éxodo, ¿verdad? Fueran para Dios y que hicieran toda la obra de Dios en diferencia de las naciones y dándoles una tierra. Entonces, aquí lo que quiero es que vayamos viendo esto. Dios se manifiesta a través de su pueblo, de la nación de Israel, y vaya viendo cómo ahorita lo vamos siguiendo, lo poquito que podemos ver. De una forma, primeramente con Abraham y todo hasta que se va formando el pueblo, a través de Israel. Sabemos que al final también con nosotros se va a manifestar a través de su iglesia, pero vámonos primero al Antiguo Testamento y dándonos la promesa, la bendición. Lo vemos entonces con Israel. Para el mundo se manifiesta a través de juicios, pero no los pueden ver, no los pueden aceptar. De todos modos ahí están, todo lo que ahorita está pasando, no lo pueden ver, no lo pueden creer. Le están diciendo el cambio de ¿qué? ¿Cómo? Climático, por favor. Lo vemos con Israel, de una forma como Dios se manifestó, mostró a Israel. Una vez que estaba en Egipto, una vez que Dios le dijo a Abraham todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Con su pueblo, cuando ellos estuvieron 400 años cautivos en Egipto, ¿verdad? Por Egipto, ¿cómo se mostró el Señor? Por eso el primer versículo que vimos dice, así dirás, dice, ¿viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila? O sea, ¿cómo se manifestó ya después el Señor? Hoy vamos a tener temor, hermano de Dios, ¿verdad? Pensamos que Dios nunca se va a manifestar contra el pecado, contra la vida tibia, contra la vida que no le agrada a Dios. ¿Cómo se manifestó? A través de su nación. Aquí lo que quiero es que comprendan, siempre se va a manifestar a través de su nación o de su iglesia. Y para el mundo a través de juicios, ¿verdad? A través de Israel por medio de los juicios contra Egipto. Ellos vieron las plagas, vieron los juicios de Dios. No podían ellos decir que no fuera Dios quien se estaba manifestando. El mismo Faraón y las naciones de aquel tiempo lo vieron. Cómo se abrió el mar, cómo se dio a conocer. ¿Ya me entendió? La manifestación a favor siempre de su pueblo, de su pueblo. No es para sus propios intereses de Moisés o de ninguno, es a favor de su pueblo, ¿verdad? Y la salida de Egipto y contra el enemigo, en este caso era Faraón y su ejército, pero sabemos que es Satanás mismo, el que siempre está atrás de todo esto, atacando al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó el Señor? Destruyendo esa nación, haciendo un juicio contra esa nación que había oprimido a su pueblo. Y si nos vamos viendo, fíjese para que vaya captando, ¿verdad? Esos quieren que los hombres, bueno, no me quiero adelantar. Luego a través de Israel en el desierto, cuando lo saca, ¿cómo se manifestó? 40 años.
40 años. Una de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo les proveyó el alimento? 40 años. No podían ellos decir que no fuera sobrenatural el maná, caía del cielo, hermanos. No fue de una forma maravillosa, sobrenatural. ¿Y sobre quién? ¿Usted cree que sobre Egipto iba a caer? Cayeron los juicios. La maná, el agua, la protección, el cuidado de día y de noche. ¿Me entienden? ¿Cómo no se manifestó Dios sobre su pueblo? Vayan captando, porque Dios va a hacer esto finalmente y lo sigue haciendo. No es como tú quieras, no es como yo quiera. Ahorita van a ver, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa una vez que lo saca o que les da el final del tiempo del desierto? Tenía que entregarles esa nación, esas tierras, las guerras. A partir de ahí vinieron guerras donde ellos tenían que participar. A través de las guerras, si usted viera todo, destruyendo a las naciones y dándoles la tierra a Israel, ¿quién hacía la victoria? Era el Señor. La prueba está que la primera victoria que salen ahí, ¿con quién fue el primer juicio que Dios manifestó? Contra Jericó. ¿Cómo se vio ahí el poder de Dios después de que salieron con el mar y luego el río que se abrió? Las murallas de Jericó, ¿cómo se manifestó el Señor? ¿Hicieron algo ellos? Y aún ahí ante los ojos del mundo, ¿verdad? Se cayeron esas murallas a favor de su pueblo, de su iglesia, ¿sí? Porque Dios quería hacer una cosa maravillosa. Maná a los 40 años, bueno, y siempre se manifestó, siempre el Señor, si usted ve todas las guerras, todos los combates que hubo, cuando ellos eran fieles a Dios, Dios peleaba por ellos. Si ellos se salían del camino, Dios los entregaba. Dios se manifestó solo a través de la nación de Israel, bendiciéndoles y también, ¿verdad? Siempre proviendo para ellos bendición, proviendo para ellos todo lo que Dios había prometido. Mire, si sigue usted viendo ahí cómo se manifestó el Señor a través de Israel contra aquellas naciones horribles. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo se vio el poder ahí? ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo cayó el fuego? No fue una cosa que aquel pueblo de Israel, ahora sí que apóstata cuando vio. Fíjense la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifestó luego con David? Y sí, en todo. A través de Goliat y todo el tiempo. ¿Me entienden? Se ve la mano de Dios a favor de ¿quién? De su pueblo. Bajo juicios de Dios contra ellos y a la vista de los hombres y las naciones, por medio de guerras contra los enemigos del Señor, Dios de Israel. Y desde luego lo sigue haciendo, hermanos. Sabemos que el juicio también vino por su pecado, por lo que Dios y por lo que ellos hicieron. Pero fíjese, la mayoría creen, ya se acabó el tiempo para Israel. Dios ya no tiene, no, hermanos. Hoy estoy hablando de esto para que comprendamos. La iglesia es otro punto. Lo sigue haciendo, manifestándose su poder, su existencia a través de Israel de una forma visible, de acuerdo a las promesas dadas a ellos, no como ellos quieran, o por sus juicios que también serían por su rebelión. Podía manifestarse a través de las bendiciones y todo lo que Dios prometía y destruía a sus enemigos, o también por los juicios se manifestaba a Israel para dar a conocer, ¿verdad?, la existencia de Dios ante los ojos del mundo. ¿Qué pasa también para que vean cómo se manifestó solo en Israel? Cuando Dios les dijo que los iba a dispersar, los iba a sacar al exilio, la destrucción de la nación y templo de Jerusalén. ¿No se manifestó ahí el poder y la manifestación de Dios, hermano? Ahí ya no fue para bendición, fue para juicio, pero se vio la mano de Dios. Dios siempre se va a manifestar, mostrar su poder, su existencia a través de lo que ha dicho,
Aquí es un punto importante. A través de lo que está escrito por su palabra profética. ¿Cómo va a manifestar el Señor su poder? ¿Cómo va a manifestar su presencia? No es como tú y yo quieran. No es como los pentecostales. Creen que la manifestación del Señor es el tiradero, el bailadero. No, esa no es la manifestación de Dios. Y si tú todavía crees eso, estás amolado. La manifestación de Dios se manifiesta de una forma. Ahorita vamos a ver en su iglesia. Librando la guerra contra el pecado, contra Satanás, en fin. Siempre Dios se va a manifestar su poder, su existencia a través de lo que está escrito por su palabra. No es como los hombres quieran, crean, a su antojo, a su manera. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste a tu vida o aún en las cosas materiales? ¿Verdad? Y lo sigue haciendo. O todavía a través de su nación Israel, y vemos después en la iglesia. Estoy ahorita tomando en cuenta a Israel, como el Señor dijo también que al final tiempo ellos iban a regresar a su tierra, iban a prosperar, todo lo que está pasando. ¿Cómo se está el mundo no entiende esto, cree que esto fue por el producto y el poder del hombre, de su esfuerzo de trabajo y de todo, las guerras que están sucediendo, todo Dios lo está haciendo, hermano. Dios lo está haciendo, no es casualidad los juicios que están cayendo, lo sigue haciendo por medio de su nación, lo que dijo que haría con ellos, ¿sí? ¿Qué dijo que haría con ellos? ¿Que los iba a regresar a su tierra, sí o no? Sí. ¿Que los iba a bendecir? Sí. ¿Y qué iba a hacer de ellos también? ¿Les iba a dar la tierra prometida? Sí. Entonces, lo tiene que cumplir. Regresándolos primeramente a su tierra, restaurando las ciudades, el campo, bendiciéndoles, ¿verdad? Y destruyendo a sus enemigos. Ya saben ustedes la historia, desde el momento que Israel puso su pie en la tierra de Israel, ¿qué pasó? Las guerras. Y ha salido victorioso en todas. Y va a seguir saliendo hasta que venga el tiempo también del Señor. ¿Cómo lo dejó escrito? O sea, Dios tiene que, entiendan una cosa, hermano, Dios siempre va a hacer las cosas como lo dejó escrito, no es como tú quieras. Ese es un gran problema. Como lo dejó escrito en su palabra profética. Es como nosotros los hombres. Si tú haces un negocio, haces un contrato, haces cualquier cosa, negocio, todo lo que te dice, ¿verdad? Debe de quedar por escrito. Debe de quedar por escrito. Aquí está que hace todo por escrito. ¿No? ¿Qué? Todo debe de quedar por escrito. Para que se muestre que eso es lo que se va a cumplir. Las palabras se llevan el aire, ¿verdad? Y se van a comprometer a cumplir lo dicho y lo escrito. Tú no vas a cumplir algo que no has dicho y que no está escrito, ¿sí? Si haces un contrato, lo que sea, ahí se escriben las cláusulas y siempre se va a cumplir lo que está escrito ahí. Si no está escrito, un testamento o cualquier cosa, está ahí escrito lo que va a pasar y se tiene que cumplir. Si no está escrito, no tiene valor, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Tú crees que va a cumplir los antojos de cualquier chango o changa? ¿O hacer lo que cada quien quiera? ¿O cuál denominación o grupo? Están loquitos, hermano. El Señor va a cumplir exactamente lo que ha dicho sobre la iglesia, sobre Israel y sobre todo lo que Dios ha dicho. Además, fíjate, ¿qué pasa de lo que Dios? Ahorita estamos viviendo un tiempo en que estamos viendo el cumplimiento de Dios con Israel, su regreso, su restauración y todo lo que dice. Pero ¿qué más queda pendiente? ¿Qué ha dicho para que vayamos viendo cómo se tiene que ir cumpliendo? Ya están en su tierra, ya están bendecidos, ya tienen muchas cosas cumplidas. Queda pendiente la construcción del templo en Jerusalén y luego el tomar toda la tierra prometida. Ya está el regreso de Jesucristo como nación, pero queda pendiente. ¿Lo va a cumplir el Señor? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí está. No es con ejército ni con la fuerza, ¿verdad? Sino con el Espíritu. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe cómo lo va a hacer, pero lo va a cumplir.
¿Y cuántos hombres dicen, eso no puede ser, porque ya los sacrificios se acabaron? ¿Y eso qué? Aunque hagan sacrificios, no perdonan los pecados. El único que perdona pecados es Jesucristo. Y ellos al final lo van a entender. En fin, ese ya es un problema. Pero ¿cumplió el Señor? ¿Va a cumplir esto? Al pie de la letra. No es como tú y yo queramos, ¿verdad? ¿Cómo será con la última guerra? Ahora, ¿cómo se va a manifestar el Señor? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo será al final de los tiempos? ¿Cómo será? ¿No nos habla que va a ser a través de guerras con Israel? A través de Israel. Estas son lo que nosotros podemos ver físicamente. ¿Cómo será el regreso de Jesucristo? ¿A dónde va a regresar? En una forma física natural. ¿A dónde? A Israel, a su nación. ¿Por qué ahí? Porque Dios ya lo dijo. ¿Cómo será su regreso a la nación? ¿Cómo será? ¿No será a través de una manifestación total? ¿Cómo será la guerra de Armagedón? Ante la vista de todas las... Ya será, pero de juicio, de juicio. No lo van a creer, no van a creer, ¿verdad? Que Dios se va a manifestar de esa forma, a través de un juicio terrible y tremendo. Van a ir a pelear contra él, imagínense. O sea, ahí el mundo y la gente se va a dar cuenta quién está ahí. ¿Quién va a manifestarse? ¿Cómo se va a manifestar? A través, ¿verdad? Será la última guerra contra Satanás y sus ejércitos en Armagedón. ¿Cómo se va a manifestar al mundo? A través de esa final guerra. ¿Y cómo dice que se va a manifestar? Todo esto conforme a Israel. ¿Por qué va a ser en Israel? ¿Por qué esa guerra se va a dar ahí? Porque ya está escrito, Dios se manifiesta siempre a través de Israel, hermano, en la tierra. Entonces somos una iglesia invisible. Más o menos vemos cómo se manifiesta con nosotros. Pero conforme a Israel, siempre se va a manifestar conforme lo dicho, prometido a ellos. Y será visto, manifestado, visible cuando venga el Señor. ¿Sí? ¿Cómo se manifestará el Señor? Dios, al final, ¿cómo dice que se va, mire, a manifestar a través de los juicios del Apocalipsis? ¿Cómo será? ¿No será a través de, o cómo será la manifestación del Señor al final de los tiempos? A través de los juicios apocalípticos. Pero ¿los pueden ver, hermano? ¿Los pueden creer? Todo esto que está pasando no es más que parte de los juicios, pero no los pueden ver. Es lo que vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios les decía cómo iba a ser el juicio contra ellos, la destrucción, no lo pudieron ver hasta que vino el juicio y los destruyó. Lo mismo será como fue también en el diluvio. No pudieron creer. Y eso tiene que pasar de la misma forma, por lo prometido por el Señor. Entonces, esos juicios que ya están pasando y que ya son, ¿cómo quiere el hombre que se manifieste Dios a tu vida, a la vida de las naciones? Paz y seguridad, paz y seguridad. ¿Cómo no? Pues Dios se va a manifestar a través de juicios. ¿Han visto lo que está pasando en la Cava, ese donde están los árabes? ¿No han visto? Pues ¿dónde están? Vean lo que está pasando, la destrucción que está cayendo en ese lugar. Están destruyendo y todo lo demás. ¿Por qué? Y con juicios terribles, todo lo que está pasando. ¡Ay, es el cambio climático! Por favor. Dios se va a manifestar a través de estos juicios. Mire, ¿cómo se manifestó con Egipto? 10 plagas. ¿Cómo se va a manifestar? A través de las trompetas, a través de los caballos y luego las copas de ira. Pero ahora también, ¿qué es lo que ha prometido Jesucristo a su iglesia? Ya vemos que a Israel se tiene que manifestar, no al mundo como quieran. A través de Israel se está manifestando. Pero ¿qué ha dicho, prometido a su iglesia? Es otro asunto dado a través de promesas de orden espiritual, también material, pero espiritual sobre todo. ¿Qué haría Jesucristo a favor de su iglesia? ¿Cómo se manifestó?
Fíjense cómo se manifestó la primera vez con Israel en el Sinaí. De esa forma visible, y todos lo pudieron ver, y todos vieron. ¿Cómo se manifestó ahora Dios en el nuevo pacto? En un monte, ¿A través de qué cerro, de qué monte, verdad? El monte de Gólgota, donde fue puesto Dios Jesucristo visible, de una forma visible. Ahí se manifestó Dios a los ojos, y todavía están pensando, ¿quién es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Ya está ahí manifestado por amor a ti, ya no a través de juicio, sino para mostrar el perdón y la salvación de nuestra alma. Y aún así no lo pueden recibir, y aún así no pueden creer que Dios ya se manifestó hace 2000 años ahí en el Gólgota, ¿verdad? De una forma muy diferente a la que fue allá. ¿Lo pueden creer el mundo? Yo espero que nosotros sí, ¿verdad? Con su iglesia, primeramente ahí vemos la manifestación de Dios, poniendo su vida por nosotros, haciendo un sacrificio por ti, por mí, para que le seamos fieles, para que le amemos, para que le sirvamos su pueblo. Mire, así se manifestó. Y luego, ¿cómo dice que lo va a hacer? ¿Cómo va a ser su venida para la iglesia? Para Israel sabemos que va a ser así. ¿Cómo será su venida? ¿Cómo lo ha prometido? ¿Cómo lo dejó escrito? Primeramente personal, como general con su iglesia. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? No ha venido a destruir el pecado. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿Cómo se manifestó Jesucristo en su primera venida a la tierra? ¿Contra quién vino a pelear? Contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte. ¿Y dónde se va a manifestar Jesucristo? En el nuevo pacto, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, libertándote del pecado, libertando de la muerte espiritual, dándote vida nueva, dándote una nueva naturaleza. ¿Dónde tiene que manifestarse Dios? Pero es una forma invisible y a la vez visible, porque los hombres se pueden dar cuenta del cambio que hay en tu vida, cómo Dios ha transformado tu vida, cómo Dios se ha manifestado de una forma personal a cada verdadero hijo de Dios, cómo tu vida tiene que ser ahora mostrada, la bendición, la vida de Dios en ti, la vida de Dios en ti. ¿Se da cuenta? Pero para el mundo es invisible. El mundo no puede ver la obra de Dios. No puede ver la manifestación de Dios en la vida de los hijos de Dios. Ellos solamente ven, ¿verdad?, una manifestación externa, material, económica, poder, dinero. Pero no pueden ver cómo Dios ha cambiado nuestra vida, cómo Dios nos ha dejado, ¿verdad?, fuera del mundo y nos ha ahora dado una vida espiritual para limpios, para estar fuera del pecado. Entonces, ¿vino a destruir el pecado, sí o no? ¿Vino a deshacer a Satanás, sí o no? ¿Vino a destruir la muerte? Sí. ¿Y lo puede ver el hombre? No. Nosotros lo podemos porque lo tenemos en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a manifestar el Señor al final también? Igual, va a manifestarse contra el pecado. Va a manifestarse contra el diablo en Armagedón, contra la muerte y contra el mundo, ¿sí o no? ¿Y cómo va a venir por nosotros? Sabemos que muchos no aceptan el rapto de la iglesia, ¿verdad? No han entendido, no saben, no comprenden este hecho. Que Dios también ha hablado de que cómo va a venir por su iglesia. ¿Usted cree que lo va a ver el mundo? Por favor. El mundo va a ver lo que va a suceder en Israel y se lo van a atribuir a lo que quieran. Pero nunca van a poder aceptar ni atribuir que la venida de Jesucristo por su iglesia sea como la palabra de Dios lo dice. En un abrir y cerrar de ojos, cuando menos y a la final trompeta, ahí está, pero es que yo quiero que venga de otra forma. Y nos habla todo lo que ya nosotros y ustedes saben, hermanos, sobre las fiestas. Y aún así pensamos que no será así, cuando yo sé completamente la verdad que así va a ser, como está escrito. Que el Señor primeramente viene por su iglesia, limpia, quita esto y luego va a levantar al pueblo de Israel. Y eso sí lo van a ver, y eso sí lo van a creer, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, termino con esto. Por medio de las obras de Dios, de su creación, Dios manifiesta
para Israel. Ya vimos que siempre se va a manifestar a través de su pueblo. Entiéndanlo, entiéndanlo. No es como tú quieras, ya está escrito. Y en su iglesia se va a manifestar contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás en nuestra alma, ¿verdad? No necesitamos que nos reconozca el mundo, no nos va a reconocer el mundo, ni nos va a aceptar, ni queremos. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Pero el que es del mundo lo que quiere es que se le reconozca. Ay, que lo tengan en estima, que lo tomen acá. Pues sí se van a quedar en el mundo, porque el mundo ama lo suyo. Y pues si amas más al mundo que a Dios, lo más seguro es que no has renacido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que tu manifestación final, Señor, será algo sobrenatural, tanto en Israel, Señor, a través, Señor, de tus juicios contra las naciones y a través aún contra Israel, también contra el pecado y el mundo y Satanás. Y que nuestra vida, Señor, en tu iglesia, te vas a manifestar de una forma sobrenatural, primeramente como lo hiciste, Señor, quitando el pecado, destruyendo la vida pasada, Señor. Quitando, Señor, de nuestra vida el mal y el pecado, la muerte también, y Satanás que no tiene poder sobre tu iglesia. Sobre tu iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Y creemos también, Señor, de esa promesa tuya de que tú levantarás tu iglesia, Señor. Que estaremos contigo, Señor, de una forma espiritual y seremos arrebatados, como dice tu palabra. Bendecimos a tu iglesia, que nos des entendimiento, para que nos des seguridad y que podamos ver tu obra a través de Israel, sí, pero también a través de tu iglesia. En nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.